Este es un breve repaso a las definiciones y conceptos que vimos durante todas las exposiciones. Ecosistema. Un ecosistema es un entorno natural o sistema natural que está formado por un conjunto determinado de organismos vivos y el medio físico que lo rodea y en el cual interactúan los organismos vivos. A este conjunto de organismos vivos los conocemos como biocenosis y al medio físico se le conoce como biotopo. La biocenosis es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido, que el cual ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Pueden dividirse en fitocenosis, que es el conjunto de especies vegetales, zoocenosis, que es el conjunto de animales, y microbiocenosis, que es el conjunto de microorganismos. El biotopo es un área de condiciones ambientales uniformes que proveen espacio vital a un conjunto de organismos. Existen procesos por los cuales los organismos de todas las especies interactúan entre sí. A estos procesos los conocemos como depredación, parasitismo, la competencia, la simbiosis y la desintegración. Este último es una forma interactiva que se lleva a cabo con el ambiente mismo, ya que al desintegrarse pasa a formar parte del ciclo de energía y de nutrientes del mismo ecosistema. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que protegen el ambiente. En la actualidad existen varias organizaciones, asociaciones, grupos y fundaciones gubernamentales y privados que apoyan con proyectos para la conservación y el cuidado del medio ambiente en los diferentes países del mundo. Entre los más destacados están Greenpeace, WWF, Profepa, Semarnat, Zagarpa, Conan, santuarios. Los santuarios son áreas establecidas en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o de fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas,
u otras unidades topográficas o geográficas que requieren ser preservadas o protegidas. En México, los santuarios se encuentran en estados como Jalisco, Michoacán, Chiapas, Yucatán, Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, por mencionar algunos. Recursos bióticos y recursos abióticos. Un ecosistema está formado por factores bióticos y factores abióticos. Ambos están íntimamente relacionados. Si cualquiera de ellos cambia, digamos que por contaminación o por efectos naturales, entonces el ecosistema completo se verá afectado. Los seres humanos hemos aprendido a alterar el medio ambiente para adaptarlo a nuestras necesidades. En ocasiones, estos cambios han provocado transformaciones radicales que derivan en el enriquecimiento o desertización de terrenos de cultivo, el surgimiento y la extinción de diversas especies vivas, limpieza o enrarecimiento del aire en la atmósfera, etc. La naturaleza hace lo propio a través de terremotos, huracanes, que provocan en ocasiones alteraciones definitivas en los ecosistemas. Muchas veces estas alteraciones y su impacto se produce lentamente, indirectamente o de modo casi imperceptible. Por ejemplo, en algunas regiones del planeta, la lluvia ácida ha provocado la disminución o desaparición de poblaciones completas de especies acuáticas. Pero hablemos de los factores bióticos. Los seres vivos constituyen los factores bióticos y se pueden clasificar en autótrofos, heterótrofos y desintegradores. Los autótrofos son organismos capaces de crear su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como dióxido de carbono, agua y sales minerales. Entre estos organismos se encuentran las plantas y algas. Los heterótrofos son organismos incapaces de producir su propio alimento. Los consumidores o heterótrofos se subdividen en primario, que son los herbívoros. Incluyen desde el plancton hasta grandes herbívoros como la jirafa y el elefante. Consumidores secundarios o carnívoros. Se alimentan de animales herbívoros, incluyen lobos, gatos, zorros, coyotes, arañas, etc. Consumidores terciarios, animales que se alimentan de carroña, incluyen hienas, buitres, zopilotes y entre otros. Desintegradores son organismos heterótrofos que se alimentan de restos de organismos, animales o vegetales muertos, transformando la materia orgánica en inorgánica. Incluyen microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios, insectos, etc. Los factores abióticos son aquellos que carecen de vida propia. Bueno, en sí son aquellos que carecen de vida, de los cuales depende cualquier comunidad biológica. Los principales componentes son energía solar, que es la principal fuente de energía de los ecosistemas. Es un factor determinante para realizar el proceso de la fotosíntesis. También está la temperatura, depende de la cantidad de radiación solar sobre la Tierra y se define como la cantidad de grados que caracteriza la intensidad de calor, la cual varía según el medio, altitud y latitud. Presión atmosférica es el resultado de la fuerza del aire ejercida sobre un punto dado en la superficie terrestre. Se mide con el barómetro. La presión varía con la altura, la temperatura y los fenómenos meteorológicos. El viento también es un factor abiótico. Se define como una corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales. Cabe señalar que es un factor muy importante, ya que favorece a la circulación de los gases, influyendo en el ciclo del agua, en los procesos de transpiración, evaporación y transporte de humedad. Otro factor abiótico muy importante es el agua. Representa el 78% de la superficie de nuestro planeta. Llega a la atmósfera por evaporación y regresa por precipitación. Es el elemento indispensable para la vida, ya que es el componente más abundante de los seres vivos. Es el disolvente universal y líquido imprescindible
para el transporte, regulación térmica y funciones metabólicas. Es un recurso no renovable que determina la clasificación del ambiente en dos grandes hábitats, el acuático y el terrestre. Sustrato. Es la materia que sirve de sostén a los organismos. El sustrato dominante del ambiente terrestre es el suelo, el cual satisface las necesidades de fijación, nutrición, protección, reserva de agua, etc. Sales minerales son sustancias químicas que forman parte del suelo y del agua, como el nitrógeno, el carbono, entre otros, fundamentales para el desarrollo de plantas y ejercen varias funciones en el resto de los seres vivos. ¿Qué son los recursos? Los recursos bióticos y abióticos son los que brinda la naturaleza, los cuales el hombre utiliza para producir bienes y servicios, y que regresan por la ley natural. Su existencia no se agota con su utilización debido a que vuelven a su estado original, o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con la que los recursos son disminuidos mediante su utilización. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de los recursos renovables encontramos el suelo, el bosque, el agua, el viento. Y dentro de los recursos renovables bióticos, los peces, la madera y productos de agricultura.